Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros y que este video te sirva mucho para que te des cuenta de cómo andamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hay personas que han sido maldecidas y llevan una vida totalmente de derrota. Ciertamente pueden estar enfermando continuamente, viviendo en la pobreza y pasando depresiones. Por lo general, no solo están derrotadas estas personas, sino que sus padres también lo tuvieron derrotados y sus hijos también estuvieron derrotados, y sus hijos también están derrotados. Hay muchas clases de distintas maldiciones, pero si tú eres cristiano, no tienes por qué preocuparte, ya que una maldición no va a prosperar en contra tuya. Cuando estudiamos el tema de cómo romper las maldiciones, es crítico que comprendas que Dios mismo pensó que este tema es tan importante que hizo que Moisés le ordenara a los hijos de Israel que se pusieran de pie sobre dos montes una vez que entraron a la tierra prometida. Entonces hizo que los levitas le hablaran en voz alta a su pueblo y así le presentaron las maldiciones que son consecuencias de la desobediencia y las bendiciones que trae consigo la obediencia. Aunque muchos de nosotros hemos estudiado las bendiciones, no son muchos los cristianos que están conscientes de aquellas cosas que pueden causar que caiga sobre nosotros una maldición si somos desobedientes. Las maldiciones, tal como aparecen en Deuteronomio 27 del 15 al 16, se deben a las siguientes cosas. Por favor, te invito a que leas Deuteronomio 27 del 15 al 26. Se debe primero imágenes talladas o de moldes para usarla en la idolatría, la cual habían sido estrictamente prohibidos. Éxodo 20 del 3 al 5. Tratar a su padre o a su madre con menosprecio. Éxodo 20:12. Hacer que un ciego se salga del camino. Pervertir la justicia debida al extranjero, al huérfano y a la viuda. Pecados sexuales de distinto tipo, como el incesto, la sodomía y el adulterio. Atacar en secreto a su vecino, aceptar un soborno para matar, no observar todas las palabras de la ley. Sin embargo, las maldiciones no terminan aquí. Se presentan en forma más profunda en Deuteronomio 28 del 15 al 66. Derek Prince, en su libro Versin Oscur, presenta esta lista de maldiciones tomadas de este pasaje: humillación, esterilidad, infecundidad, enfermedades mentales y físicas, destrucción de la familia, pobreza, derrota, opresión, fracaso, pérdida del favor de Dios. Por supuesto, Dios también le dio a los hijos de Israel una lista de bendiciones que recibirían si le obedecían. Príncipe también dice acerca de las bendiciones. En una ocasión, le pedí al Señor que me mostrara cómo se aplicara esto en mi vida. Sentí que Él me daba una respuesta. La cabeza toma las decisiones, mientras que la cola todo lo que hace es dejarse arrastrar. Es posible que usted se sienta más como cola que como cabeza, como si lo anduvieran arrastrando por la vida. Tal vez lo haya maldecido, sobre todo si usted o alguien de su familia ha tenido algo que ver con el ocultismo. Esto lo decimos para que usted pueda terminar los últimos videos siendo totalmente libre y caminar en la victoria en todo lo que Jesús compró para usted en la cruz del Calvario. Siempre he hallado que Dios es muy listo y que ha escrito cosas en la Biblia y las ha puesto allí de tal manera que nosotros comprendamos su importancia para nuestra vida. Por otras palabras, los hijos de Israel deberían seguir sus indicaciones precisamente en el mismo orden en que Él las había dado.
los hijos de Dios de hoy hemos sido insertados en el olivo, de manera que somos también herederos de las bendiciones de Abraham. Gálatas 3, 13, 14. ¿Qué te estoy tratando de decir? Los hijos de Israel, para tomar la tierra prometida, tenían que comprender que les acarrearía bendición y que les acarrearía maldición. Estoy tratando de decirte que nosotros también necesitamos eso mismo hoy. Hay muchos andando por ahí que han sido maldecidos de diversas formas. Saben que están derrotados, pero no saben qué hacer al respecto. En este video te podrá servir para echar a andar por la senda de la libertad con respecto a las maldiciones. ¿Cómo sabes tú si te han echado alguna maldición? Hay cosas que indican que nos han echado una maldición. Por supuesto, algunas de ellas pueden proceder de otras fuertes también. Muchas veces habrá un esquema o combinación de factores que significa que usted está sufriendo a causa de algún tipo de maldición. En el transcurso de muchos años, ayudando a las personas a liberarse de las maldiciones, hemos aprendido a reconocer cuáles son. La primera es enfermedades repentinas e inexplicables. Con esto quiero decir que el médico no es que el médico no es capaz de hallar ninguna causa natural para estas enfermedades. Mareos de mayos repentinos, fuertes dolores de cabeza, dolores físicos agudos e inexplicables. Generalmente puede ser una maldición vudú. Demencia en la familia, un cuadro de debilidad en las personas o en la familia, pobreza, esterilidad, desaprobación. Cuando nos enfrentamos al tema de las maldiciones, no solo oramos por las personas, sino que le pedimos que se haga un examen físico, en especial si presenta algún cuadro de enfermedad como dolores de cabeza o mareo. Una forma de saber si hemos roto una maldición es que cuando ha sido rota, los síntomas de la persona no vuelven a aparecer. Fuentes de las maldiciones. ¿Cuáles crees tú que son las fuentes de las maldiciones? Generalmente es importante que comprendamos que una maldición no puede prosperar en contra nuestra por mucho tiempo sin que haya alguna puerta abierta en nuestra vida. Esta puerta abierta es de la desobediencia a las leyes de Dios, al decálogo. Proverbios 26:2 dice: como el gorión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca saldrá sin causa. Una maldición se puede producir a causa de algo que hayamos hecho, ser consecuencia de una inequidad familiar que produce maldiciones generacionales, o ser un ataque exterior procedente de alguien envuelto en el ocultismo. También es posible que una persona sufre una maldición cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo hace oraciones falsas para esas personas. Hay diversas puertas abiertas que debemos siempre tener cuidado para que una maldición prospere en contra nuestra. Aquí hay algunas: la decisión de no perdonar a alguien, la participación en prácticas ocultas, la idolatría, la posesión de objetos prohibidos por la Biblia, no diezmar, juramentos hechos durante ceremonias de sociedades secretas como la masonería, la estrella del oriente y muchas más. Las inequidades generacionales. Los lazos entre las generaciones. Las puertas más grandes que suele tener abiertas las maldiciones, las personas en su vida, es la inequidad generacional que ha ido pasando en las familias de generación en generación. La Biblia refiere a ellas en diversos lugares. Entre estos tenemos Éxodo 25. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Muchas personas se sienten confundidas en cuanto a la inequidad porque no saben que hay una diferencia entre pecado e iniquidad.
La Biblia habla de ambos varias veces como dos cosas distintas. Salmo 32:5 nos dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Básicamente el pecado es la causa y la iniquidad incluye el efecto. La iniquidad generacional funciona de esta forma. Uno de los padres puede cometer un pecado como de participar en ritos de ocultista o un pecado sexual, y eso produce una maldición. Esta maldición produce a su vez una inequidad o debilidad generacional que va pasando a la familia en las generaciones posteriores. Un ejemplo de esto puede ser una mujer embarazada se somete a unos rayos X y el niño queda deforme a causa de los rayos X. El niño no pidió que se le hicieran los rayos X, sin embargo es afectado y se convierte en la víctima. El pecado, como los rayos X, dañan a las generaciones venideras. Este pensamiento es terrible y deberíamos poner en nosotros el temor del Señor antes de meternos en el pecado. Como resumen podemos decir: cuando alguien peca, si no se arrepiente de este pecado, los hijos que tengan después de haber pecado van a cosechar lo que ha sembrado, por medio de eso que la Biblia llama inequidad. Esta inequidad se puede presentar bajo la forma de una atadura espiritual, como son las diferentes formas de adicción, o también una debilidad compulsiva por los pecados sexuales o la perversión. También es posible que todos sus hijos se adquieran una fuerte tendencia a los accidentes y lleven una vida de pobreza extrema. La buena noticia en todo esto es que Jesús pagó el precio, no solo por nuestros pecados, sino también por la inequidad de nuestros antepasados. Esas inequidades no afectan a su salvación eterna, pero sí afectan a la calidad de vida que lleven en esta tierra. Isaías 53, 1 al 13 dice que Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino también nuestras inequidades. Se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Escrito está: maldito todo aquel que muera colgado en un madero. Hay tres maldiciones principales: la maldición de la pobreza, la maldición de la enfermedad y la maldición de la locura. La maldición de la pobreza: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerás, pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrado todos los días. Sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá todo. Deuteronomio 28, 33 y 38. ¿Cómo sabes que tienes encima una maldición de pobreza? Acabas de arreglar su auto y se le rompe la lavadora. Arregla la lavadora y se le rompe la tubería de agua. Por lo general tienes una gran deuda con la tarjeta de crédito y con intereses tan altos que solo puedes pagar el interés e irse hundiendo cada vez más. Una de las puertas a la maldición de la pobreza es la que abrimos cuando le robamos a Dios. Si sus padres o abuelos no diezmaron, esto significa que le robaron a Dios. Malaquías 3, 8 al 9. Este texto bíblico afirma que quien no diezma tiene sobre sí una maldición. He descubierto que muchas veces cuando la persona diezma y no recibe bendición es porque está sufriendo bajo esta maldición. Por supuesto, otra gran puerta abierta a la maldición de la pobreza es la idolatría. Si usted o algunos miembros de su familia ha adorado ídolos, le pusieron el nombre de un santo o ha participado en cualquier tipo de práctica ocultista, se ha producido una maldición. El nombre de un santo. En algunas familias es cosa corriente poner a los hijos el nombre de un santo. Esto se hace por tradición o por respeto, o bien si a lo largo de los años la familia o la iglesia ha adorado a este santo en particular como ídolo, es posible que haya demonios que se hayan aferrado a ese nombre. Si se le pusieron a usted el nombre de este santo, debe renunciar a todas estas ataduras. Recuerde que está renunciando a los demonios y a la idolatría con que ese santo y no al santo mismo.
No es necesario que se cambie de nombre, a menos que sienta que el Espíritu Santo le indique que lo haga. Algunas veces la adoración de un santo determinado dentro de una familia es tan fuerte que las personas necesitan romper con ella por completo y cambiarse de nombre. Otras veces, todo lo que necesita es renunciar a los lazos existentes. Los lazos demoníacos con ciertos nombres no se producen solo en la Iglesia occidental. En el Asia, muchos creyentes toman nombres cristianos cuando se convierten, porque su nombre anterior estaba relacionado con algo oculto o le había sido impuesto por medio de la adivinación. Es emocionante ver el fruto de la libertad y el cambio que se produce en la vida de las personas. De un creyente que después de quedar libre de la maldición de la pobreza empieza a prosperar. Maldiciones de enfermedad. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidades repentinas y con añubros, y te perseguirán hasta que padezca. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueden ser curados. Deuteronomio 28, 22 y 27. ¿Cómo sabes que tienes una maldición de enfermedad? Acaba de pasar una gripe y se rompe un dedo del pie, se le mejora el dedo y adquiere una enfermedad de la sangre. Si es una maldición de familia, va a producir el mismo esquema de cosas en sus hijos. Por supuesto, todo esto se relaciona también con la pobreza, porque por lo general también va a tener grandes gastos médicos. La maldición de la locura. Deuteronomio 28, 28. Jehová te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Muchas veces la locura es un problema de familia. Hay diferentes tipos de enfermedades mentales, como la depresión maníaca que aparece de generación tras generación. He descubierto que la propensión al síndrome premenstrual y las dificultades en el ciclo familiar también se pueden relacionar con la maldición de idolatría en la línea familiar. Rompe el poder. Es muy posible que la primera persona que trate de romper el esquema de inequidad y maldición en su familia sostenga una fuerte lucha, tanto los espíritus demoníacos como el esquema o las debilidades de tipo físico han estado establecidos en algunos durante muchas generaciones. Algunas veces hay una fuerte batalla para romper su poder, hasta incluso después de derrota la maldición. No se desanime si se halla en medio de una gran batalla. No está luchando solo por sí mismo, sino también por las generaciones futuras. Es posible que usted sea el único creyente de su familia y esté en la brecha por todos ellos. Pídale a otras personas de su familia espiritual que oren con usted hasta que quede libre toda su familia. Por supuesto, como te dijimos anteriormente, es posible que usted necesite consejería para caminar en una libertad total. Necesita comprender los esquemas de romper, de manera que no vuelva a caer en la misma clase de pecados. Además de lo que haya con respecto a las maldiciones generacionales, es posible que lo haya maldecido alguien que está metido en el ocultismo. También hemos hablado de maldiciones que la lanzan los satanistas a los que están considerados indignos o simplemente un estorbo. Ninguna arma prosperará contra ti. Los cristianos necesitamos comprender que así como hay intercesión en los cielos, también la hay en los infiernos. Esto es fácil de aprenderlo. Algunos ocultistas odian hasta la muerte a la gente por medio de conjuros y cantos. Otros hacen sacrificios con el fin de liberar demonios para que persigan a los cristianos y los lleven hasta la muerte y la pobreza. La buena noticia de todo esto es que ninguna de estas maldiciones tiene derecho alguno a prosperar en contra de usted. Isaías 54:17 nos dice: ninguna arma forzada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Observa cómo el texto bíblico nos dice que el arma no vaya a ser
forjada ni enviada. Lo que sí te dice es que no va a prosperar. Necesitamos permanecer puros y santos ante el Señor, caminando en el perdón, de manera que no tengamos en nuestra armadura agujero alguno por donde no puedan atacar el maligno. Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Aunque una maldición trate de azotarlo, no podrá prosperar si usted está caminando rectamente ante los ojos de nuestro Padre Celestial. He aquí algunas puertas posibles. Al quedar abiertas facilitan las maldiciones, las contiendas, la decisión de no perdonar, los traumas, no diezmar, dejar de congregarse con los creyentes, la brujería dentro de la iglesia, el antisemitismo, ataques súbitos. Las maldiciones ocultistas atacan de repente. Por eso necesitamos escuchar todos los días al Espíritu Santo, quien nos alertará sobre los ataques que se van a producir. Alabado sea el Señor, porque si nosotros no estamos suficientemente sensibles al Espíritu Santo, con frecuencia Él nos alertará a nuestros amigos e intercesores para que ellos oren por nosotros. Las maldiciones ocultistas pueden causar accidentes, una caída de escalera bajo la que usted siente que lo han empujado, un juego que comienza misteriosamente u otro suceso extraño puede ser el resultado final de una maldición. Si lanzas esa maldición por medio de un sacrificio sangriento, va a ser fuerte. Algunas veces los ocultistas sacrifican un dedo u otra parte de su cuerpo. Otras ofrecen otro tipo de sacrificios para fortalecer el poder de los demonios que envían en contra de usted. También en ocasiones maldice ciertas intersecciones de la ciudad y en esos lugares se repiten los accidentes. Es necesario orar por ellas y levantar maldición de los accidentes. A veces sucede que cuando una maldición lanzada contra cierta persona no puede prosperar, rebota con el que la ha enviado o afecta a algo o a alguien cercano a la persona que se quiere que fuera la víctima, ya sea de cercanía en afecto o la proximidad física. En ocasiones, alguna familiar tiene encima una maldición de muerte y sus descendientes mueren a edad temprana. Esto sucedía en varias familias. Muchas personas mueren. También están las maldiciones producidas por el suicidio. Hay maldiciones también contra los lugares. También se puede maldecir una tierra como se maldice a las personas y la maldición afecta a los que viven en ella. Podemos encontrar en Josué 6:26 un poderoso ejemplo de maldición sobre una tierra cuando Josué proclama: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y rectificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ciertamente esto se produjo cuando Hiel de Beer reedificó Jerusalén. En Primera de Reyes 16:34 se dice: el precio de la viva de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y el precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por José, hijo de Nun. La protección contra los seres amados. Otro ataque posible procede de una maldición. Puede venir en contra nuestra o de nuestros seres amados durante una operación quirúrgica. Es importante que oremos sobre nuestros seres amados mientras están en el hospital, porque algunas veces los ocultistas se aprovechan de ellos mientras están anestesiados o indefensos de alguna otra forma. Sea sensible ante su amigo o pariente después de las operaciones para ver si están actuando de manera extraña o no se están recuperando debidamente. No quiero decirte
que de manera que la gente se ponga nerviosa cuando se trate de ir al hospital. Hay muchos médicos y enfermeras que son excelentes y no quiero que usted actúe en forma paranoica en cuanto a conseguir ayuda médica. Todo lo que necesitamos es orar y permanecer espiritualmente sensible. Otra puerta abierta en las maldiciones de muerte es el trauma y el rechazo. El trauma y el rechazo hacia las personas. Cuando la persona está traumatizada y rechaza a la gente, va a producir en él amargura que puede llevarlo a la muerte. Sociedades secretas, como los cánceres también. Una gran puerta que muchas personas tienen en su vida es la procedente de una maldición generacional debido a la participación de su familia en sociedades secretas, en particular puede ser la masonería o cualquier otra. Si alguno de sus antepasados ha estado involucrado en estos grupos, haga un estudio profundo del tema. Hay algunos libros excelentes como el de Ron Carper, quien escribió libros de la masonería. Cuando se hacen votos de diferentes niveles, se lanzan verdaderas maldiciones contra la familia de la persona. Una maldición que muchas veces se pasa por alto se halla en la propia iglesia, la brujería dentro de la iglesia. La Biblia dice que una de las obras de la carne es la brujería o hechicería, Gálatas 5:20. ¿Cómo opera esto? Una de las formas en la que funciona la brujería es la manipulación, el control y la intimidación y la rebelión. Primera de Samuel 15:27. Las oraciones falsas. Hay cristianos que tratan de controlar y manipular a otros cristianos por medio de lo que se llama oraciones falsas. Oran de acuerdo con su propia voluntad y no de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial, inconscientemente de que al hacerlo han cruzado la línea para meterse en la brujería. Nuestras palabras son muy poderosas. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo saber si algún creyente ha puesto sobre usted una maldición de palabras? Es posible que de repente se sienta confundido o incapaz de oír con claridad la voz del Señor. Cuando esto suceda, usted puede tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre cuanta maldición de palabra o palabras falsas hayan sido lanzadas para manipularlo. El antisemitismo es la última puerta abierta a las maldiciones y no es la menor, es la del antisemitismo. Dios le prometió en Génesis 12:3 a los hijos de Abraham: a los que te maldijeran, maldeciré. Si usted tiene algún tipo de prejuicio contra el pueblo judío, lo cual es antisemitismo, o existe en su familia, esto puede traer también maldiciones sobre su economía y su vida. De hecho, una de las claves para la sanidad de la economía es arrepentirse y ayudando a los judíos. ¿Cómo quedar libre de una maldición? La purificación y liberación de cuanto efecto haya tenido la maldición en su vida es fácil, que nosotros lo podemos hacer. Es una gran bendición formar parte del esfuerzo que lo va a liberar para que tenga una libertad en Cristo Jesús. Primero, tienes que pedir perdón por tus pecados. Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de toda la manera en que no he obedecido a tu palabra. Perdóname, Señor Jesús. Te pido que entres a tomar el control absoluto de mi vida. Sé el Señor de mi vida a partir de este momento. Quiero ser tu hijo. Gracias, Señor, por hacerme libre. Gracias por permitir que seas hijo suyo desde este día en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que debes tener verdadero arrepentimiento y verdaderamente fe. Después que haces esta oración, no tienes que dudar jamás que eres cristiano o no. Dios mediante, no vas a morir esta noche. Sin embargo, cuando llegue el momento de partir esta vida,
vas a ir al cielo para vivir con nuestro Señor Jesucristo si sigues sus caminos y si sigues sus mandamientos y no te separas de Él. Haga un examen detenido de tu vida. El próximo paso a dar después de asegurarte de que está en una relación correcta con Dios es hacer un inventario de tu vida. Toma el tiempo necesario para pedir al Espíritu Santo que te muestre si hay en tu vida algo que no hayas querido perdonar. Haga una lista de los nombres de las personas a las que necesitas perdonar, tanto las vivas como las que hayan muerto. Después ore concretamente para liberar a cada una de esas personas. De un modo puedes hacerlo así. Dios mío, en este momento lo perdono por la forma en que me haya herido, ya sea cualquier tipo, ya sea si me ofendió, si no me miró, si me perjudicó. Ahora lo pongo en tus manos y te pido que sanes a mi corazón cuánta herida haya en él que está relacionada con la angustia y el dolor que me ha causado. Haga además una lista de cuántos pecados se haya podido cometer en su familia. Entre ellos necesita incluir ataduras como los pecados sexuales. Una de ellas, que no he mencionado aún, es la maldición de ser hijo ilegítimo, que llega incluso hasta la última generación. Deuteronomio 23:2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará a la congregación de Jehová. ¿Cómo funciona esta maldición? Las personas que tienen una maldición de ilegitimidad nunca va a sentir que tiene un lugar en la iglesia por mucho que lo intente. Siempre va a sentir como si estuviera en el exterior mirando hacia adentro. Esta maldición la puede romper y es fácil con una sencilla oración de perdón. Padre Dios, me arrepiento ahora por los pecados de mi padre hasta la 3ª y 4ª generación, incluso hasta la 10ª generación. Perdono todas las formas de adoración idolátrica. También perdono todas las formas de hijos ilegales. Te ruego que me perdones este pecado y que liberes a mi familia de las maldiciones asociadas con la idolatría y con los hijos ilegales. La destrucción de los objetos ocultistas. Hay ciertos objetos del ocultismo que no debemos poseer. Si usted tiene alguno de estos siguientes objetos, necesita liberarse de él. Si el objeto es algo que fue adorado en algún momento como Dios o si así se le adora en el presente, lo debe quemar o destruir, o si no le es posible quemarlo. No es raro que los turistas regresen de sus viajes con objetos que tienen conexiones demoníacas o ídolos. De lo que no nos solemos dar cuenta es de que esos objetos nos pueden maldecir. Por ejemplo, muchas personas compran máscaras africanas que han sido usadas en ceremonias idolátricas. Otras compran arte nativo como muñecos de Kachina, estatuas de dioses hindú o Buda. Cuando los mete en su casa, la devastación comienza a reinar en ella por medio de enfermedades, tragedias, depresión o rompimientos de matrimoniales y no sabes por qué sucede. También hay quienes llevan a su casa objetos aparentemente inocentes, pero ¿qué tal tienen conexiones espirituales de las cuales es necesario que te liberes? Revisa tu casa. Antes de todo, debes darte vuelta por tu casa y pregúntale al Señor de qué necesita liberarse. Habrá gestos sobre los cuales tal vez solo necesites orar. Recuerda también que no puedes deshacerte de las cosas que no son tuyas. No obstante, puedes atar a los espíritus unidos en ella y prohibirle que se manifiesten en su casa. Si quieres un estudio excelente y más profundo sobre las prácticas de los espíritus de la casa, puedes leer Libre su lugar de las tinieblas espirituales, escrito por Chuck Trice y Rebecca Warner Sisema. La oración para quebrantar maldiciones generacionales. Recuerde que por medio del nombre de Jesucristo y de la sangre derramada por él, usted
tiene una autoridad absoluta para quebrantar esas maldiciones. Además, no tienes razón alguna para sentir temor. Lucas 10:19 nos promete: he aquí, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ya tiene preparada su lista. Entonces comencemos primero a enfrentarnos a cuánta inequidad y maldición generacional hay en su casa. Lo primero que puedes hacer es: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, me apropio en este momento del poder de la sangre del Cordero y proclamo que nada me va a hacer daño de manera alguna mientras hago esta oración, y que nada le va a hacer daño a mi familia o a ninguna de nuestras posesiones. Padre, me arrepiento ahora de los pecados generacionales cometidos por mi familia hasta la tercera y cuarta generación, e incluso la 10ª. Por las siguientes cosas puedes mejorar y enumerar todas las cosas en las cuales pueden hacer, por lo menos idolatría, si hubo brujería o ocultismo, si has estado en sociedades secretas, si hubo antisemitismo, la brujería hecha por cristianos a través de oraciones erróneas, el pecado sexual en cualquiera de su forma. Aquí incluye también el bestialismo, la fornicación, el adulterio y el homosexualismo. Ahora renuncio a los juramentos hechos por los miembros de mi familia durante su participación en dichas sociedades. En este momento me libero de todo lazo satánico que haya podido venir a través de cualquiera de las participaciones anteriores en aquellas cosas que han traído conmigo las maldiciones. Les prohíbo a estos espíritus en el nombre de Jesús que se manifiesten o que hagan daño o se le hagan a mis seres amados de cualquier forma. En el nombre de Jesucristo les digo a los siguientes espíritus que me suelten en este mismo momento: espíritus de lujuria y de todos los espíritus sexuales, suéltame ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, suéltame ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de demencia, suéltame ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de pobreza, suéltame ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno ahora a todos los espíritus guías, si sabes los nombres, dilo, que me dejen ahora mismo. También le digo a todos los espíritus familiares que se marchen. En el nombre de Jesús, ya no los necesito en nuestra familia. En este momento, y en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranto todo espíritu de muerte y de maldición, de muerte lanzada contra mí, espíritus de muerte, de suicidio, espíritus de morirme rápido. Te ordeno que me dejes ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompo toda maldición. Nombro el tipo de maldición, si es un accidente, si es enfermedad, lanzada contra mí. Padre, tomo la decisión de perdonar a todos aquellos que me han perdonado. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Espero que esta que hemos estudiado hoy te ayude a entender el poder de las maldiciones generacionales y te ayude, por sobre toda cosa, a que tú seas totalmente libre en nuestro Señor Jesucristo. Mi oración hoy es que tú seas libre de toda maldición. Padre Celestial, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que les reveles a cada oyente, Señor, que ellos vean, Señor, a quienes no han perdonado, cuáles son, Padre Celestial, las idolatrías que tienen, que ellos vean, Padre Celestial, Señor, oh Dios eterno misericordioso, cuáles son los lazos de maldad que hay, cuáles son los objetos, Padre Celestial, que deben romper, Padre eterno misericordioso, o botar. Te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, también que les muestres, Padre Celestial, lo grave, Padre Celestial, oh Dios, que son las maldiciones emitidas por los brujos y por las iglesias cuando no oramos, Padre Celestial, bajo tu voluntad. Te pido, Dios eterno misericordioso, Señor, que cada uno de ellos tenga discernimiento espiritual para ver en dónde están atados. Oh Dios eterno, te doy gracias, Padre Celestial, por estos videos. Te doy gracias por tu amor, Señor, y te doy gracias porque tú siempre nos has ayudado en todo y siempre te preocupas por cada uno de nosotros. Amén y amén.